y le queremos dar la más cordial bienvenida a Adriana Urrea, que es la secretaria general del sindicato único de Notimex, el sindicato independiente Notimex. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarlos. Ernesto, Alberto, buenos días. Buenos días, bienvenida Adriana. Gracias. Adriana, pues pasan los meses. En el mes de marzo se van a cumplir 3 años de que entró San Juana Martínez a la dirección de Notimex. Pasó ya el 2019, 2020 y estamos terminando el 2021. Serán 3 años. Qué decir, Adriana Urrea? ¿Cuál es la situación y condición actual en la que se encuentran las y los trabajadores en esta huelga que ya lleva pues más de 660 días y que hay un acoso permanente pues sobre tu persona particularmente? O sea, después de toda una campaña de combatir la corrupción en Notimex, pues este fin de semana también pues me tocó la troleada por hacer cuestionamientos fuertes, por confrontar formas, modos y procedimientos de la directora San Juana Martínez. Pero quienes la están viviendo ahí duro y en carne propia, pues son las y los trabajadores que andan ahí en campamentos repartidos. Adriana Urrea, ¿cuántos campamentos tienen ahorita los trabajadores y las trabajadoras de Notimex y cuál es tu condición actual ahorita? Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, fíjate que lamentablemente vamos para 3 años de que llegó la directora San Juana Martínez, como bien decías, en marzo, pero serán 2 años en el mes de febrero. Nosotros no quisiéramos, por supuesto, llegar a esa fecha estando en huelga. De los 3 años de una administración, dos en huelga, lo cual, pues, evidentemente demuestra que las cosas no se han hecho bien porque pues no se ha podido lograr un acuerdo para poder levantar esta huelga que como tú ya bien decías, pues ya tenemos 662 días de huelga en campamentos. Tenemos 4 campamentos, seguimos manteniendo los 4 campamentos que se establecieron en diferentes colonias de la Ciudad de México. Seguimos con pues cubriendo estas necesidades también de no solo las guardias, sino de todas las actividades que llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque recordemos que después de que recibimos la propuesta de presidencia por el mes de junio o julio, que fue cuando nosotros también respondimos a la misma, se nos cerró todo el tema del diálogo con las diferentes dependencias que veníamos trabajando, salvo la Secretaría del Trabajo. Pero necesitábamos llevar a cabo acciones y entonces recurrimos obviamente a la manifestación y derivado de esto nuevamente se nos abre la mesa en la Secretaría de Gobernación y ahorita estamos tratando de buscar otra vez el camino de llevar hacia el conflicto laboral hacia un término a través de la conciliación que pueda hacer la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que nosotros veníamos de reuniones con secretarios de Estado, con la propia secretaria Olga Sánchez Cordero, que en su momento estaba en la dependencia, con la secretaria Luisa María Alcalde y el vocero, y de repente pues se nos cerró este diálogo. Entonces estamos tratando de abrir nuevamente esta situación. Lo lamentable de esto pues es que el propio vocero comentó en algún momento que todo estaba detenido por el tema penal que enfrentábamos. En su momento dijo los líderes sindicales, algunos líderes sindicales, debo decir que no hay ningún proceso más que el que está abierto en mi contra en este momento, y que desafortunadamente también está basado en cuestiones sin sustento real. Veíamos incluso ese troleo del que hablabas el fin de semana, también lo vimos con otros periodistas el día de ayer, también el fin de semana, por ejemplo, con Julio Astillero, por justamente decir de qué se trataba esta situación. Y les quiero comentar que, bueno, finalmente el viernes tuve mi audiencia inicial para que se me dijera de qué estaba yo acusada. Y se me acusa de actuación ilegal del servicio público. Eso es lo que se me está acusando. Y bueno, pues en realidad
lo que ellos están argumentando es que supuestamente yo sustraje información de Notimex para usarla en un portal informativo en el que participaba, que ellos aseguran es mío y que yo me beneficiaba de manera personal con eso. Y lo que están sustentando pues es solo a partir de 5 notas informativas que que están tratando de asegurar, perdón, nada más quería precisarles, ejercicio ilícito del servicio público, ese es el supuesto delito por la sustracción de material. Sin embargo, eso no tiene ningún sentido porque hablan de 5 Perdón, notas ¿ejercicio ilícito de qué? del servicio público. Ok. Que en uno de sus argumentos, perdón, en una de sus fracciones contempla la sustracción ilegal de información sustancial para una empresa, ¿no? Pero en este caso, lo único que plantean es que supuestamente yo habría manejado o sustraído información de la agencia para poder hablar de ella en un portal informativo que yo he comentado en diferentes momentos, hacía colaboraciones en este portal de educación financiera y que entonces ellos dicen que yo me robaba esa información. En este caso, dicen que sustraje esa información sustancial de Notimex para hacer esta situación y que yo me beneficiaba de forma personal. Sin embargo, las pruebas no, la verdad es que no hay pruebas que demuestren nada de estos dichos y aprovecharía, si me permiten, para incluso desmentir parte de lo que se ha venido difundiendo por parte de la jornada y que ha difundido ampliamente la directora, porque la directora dice que, y el director Agustín Lozano, que actúa como testigo en este proceso, que ya estoy vinculada a proceso y creo que me están vinculando a proceso desde que se llevó a cabo la primera audiencia, y no es verdad, esta audiencia se suspendió y vamos a retomarla el próximo miércoles porque nos toca a nosotros ahora responder esta acusación. Entonces, el miércoles justamente el juez determinará qué pasa, si vincula a proceso o no, pero será hasta esa fecha. Y aun cuando llegara a haber una vinculación a proceso, pareciera que lo hacen como de ya, es delincuente y por eso la vincularon a proceso. En realidad, y bueno, es que se aprovecha un tanto el desconocimiento de la gente sobre estos temas, pero la vinculación a proceso es parte normal, digamos, de este proceso, es simplemente darle continuidad a una investigación que hay, entonces eso no implica nada. Sin embargo, sí les debo decir que es clara la intención de la dirección de encarcelarme. También recordemos que ha dicho en muchos momentos que ha habido órdenes de aprehensión en mi contra, hasta ahora no ha habido ninguna orden de aprehensión. Lo que sí han dejado ver es que van a querer pedir medidas cautelares, esto que implicaría una prisión preventiva en caso de que hubiera una vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es realmente llegar a esa situación, porque ellos quieren quitar a la cabeza del sindicato para no llegar a una negociación del conflicto laboral, que eso es lo que realmente está sucediendo en esta situación. Han puesto el enfoque en la parte penal en mi contra para no atender el conflicto colectivo, que ya hemos demostrado y que se los he comentado en otros momentos, hemos demostrado que vamos ganando porque tenemos las herramientas para demostrar que hubo violaciones a las condiciones de trabajo. Déjenme decirles que ya estamos cerca de tener todos los laudos de los compañeros que fueron despedidos de forma injustificada y que forman parte de la huelga, de las demandas de huelga, y que también, ya les había comentado, la mitad de estos laudos ya son firmes porque hemos venido también ganando los amparos. Entonces, es clara la intención que tiene la dirección de quitarme de esta manera penalmente. No hay elementos reales, no hay pruebas contundentes para soportar sus dichos. Sin embargo, sabemos, y esto lo sé por funcionarios del propio Ministerio Público a partir de las indagaciones que hemos hecho, pues que la directora insiste demasiado en que se proceda, en que hagan algo para poder soportar su dicho, y entonces por eso ha aumentado. Nosotros siempre hemos hablado de que este es un tema de persecución a partir del conflicto laboral, a partir de encabezar la huelga, y bueno, esto nos deja más que en evidencia. Ojalá de verdad tuvieran la oportunidad de ver más a detalle la carpeta de investigación para que vean que realmente es sorprendente. A mí me sorprende mucho que se pueda usar
a una institución de procuración de justicia como la Fiscalía General de la República para hacer este tipo de señalamientos bajo argumentos de verdad, desde mi punto de vista, ridículos, por el hecho de perseguir a una representación sindical, en mi caso una dirigente sindical, y no atender el tema de fondo que es el conflicto laboral. Yo hoy les podría decir, chicos, que pues sí, la directora San Juana Martínez me quiere ver en la cárcel por un error que ella cometió, que fue el no respetar la ley y no respetar los derechos de los trabajadores. Me llama la atención, Adriana, que en Twitter esta comunicadora San Juana Martínez, la directora de la agencia Notimex, menciona que la agencia presentó 3,600 pruebas de corrupción. Y yo no sé, o sea, 3,600 pruebas de corrupción para tratar de vincularte a proceso judicial por no haber comprobado unos viáticos, por no haber entregado un celular y por supuestamente publicar notas en otro lado, pues se me hace demasiado, con 3,600 pruebas. Sí, ¿Ustedes tienen idea de qué está hablando? ¿De qué habla esta señora? Puedo tener una idea a partir de lo que presentó el Ministerio Público el viernes de pruebas, que por cierto déjame precisar que para nuestro extrañamiento no mencionaron nada del desvío de recursos de 2,400 pesos, que sí era parte de la investigación y que en la parte de la función pública fue el principal objeto. En este caso hoy no mencionan nada de eso, simplemente mencionan el hecho de que yo habría manejado información en la agencia que después habría comentado en el portal informativo de educación financiera sobre 5 notas específicas. ¿A qué se puede referir las 3,600 pruebas? Les voy a dar un ejemplo. Una de las pruebas que presentaron es el contrato colectivo de trabajo que tenemos en Notimex para argumentar que yo era trabajadora sindicalizada y que entonces sí trabajaba en Notimex. Otra prueba son recibos de pago míos de Notimex para demostrar que yo era trabajadora de Notimex y por tanto servidora pública. Y así ese tipo de cuestiones son las que van presentando de pruebas. Entonces, también hicieron, por ejemplo, una prueba de reconocimiento facial para saber si la persona que salía en esos videos era yo. Entonces hicieron un peritaje de mi rostro para corroborar que era yo. Entonces, pues bueno, pues sí, ahí puede haber muchísimas pruebas sobre eso, pero en realidad lo que tendría o que supuestamente sería el delito, no hay nada. Además, déjenme decirles que me sorprende de verdad y por eso les decía que se me hace un absurdo, porque toda la información que supuestamente yo sustraje de Notimex, o sea, el delito como tal plantea una sustracción de información cuando esta información es confidencial o es propia de una empresa, digamos, o de una institución, pero porque de eso depende la operación o porque fuera realmente algo que no se debe de conocer, ¿me explico? Pero en este caso, lo que me señalan de información, todo era información pública, de instituciones públicas. Es decir, les pongo un ejemplo. Me decían, y una de las pruebas que tienen es que yo habría hecho una nota del 22 aniversario del sistema de ahorro para el retiro, y que después los mismos datos los comentaba yo en este otro portal. Entonces, bueno, pues yo cubrí el sistema de ahorro para el retiro durante muchos años y sabía que el aniversario era el 1 de julio y que entonces cuáles eran los retos del sistema de ahorro para el retiro, y además son datos que están publicados en la página de la CONSAR y que entonces dicen que no, que esa información era de Notimex y que entonces yo no podía usarla. Entonces, hay muchísimas cuestiones y lo que ponen de prueba, pues es el video, es la información, es el dato y obvio, pues si nos vamos contando cada una de esas cosas, por supuesto, iba a haber 3,600 y puede haber 5,000, pero el fondo donde realmente ellos estén sustentando el delito no lo existe, no hay una prueba. Y en todo caso, ¿en dónde está el tema de la información pública que tendría que dar un organismo como Notimex? Y además, ¿en dónde está, pues,
mi libertad de pensamiento. Pareciera que entonces ya no puedo hacer nada porque ya le estaré robando información a alguien. O sea, de verdad, por eso yo les digo que no. Y esas son las pruebas que presentan. Yo les decía, bueno, compruébame que yo me beneficié de eso. ¿Dónde está la prueba de que yo tuve un ingreso de eso? Pues no hay, porque no hay, nunca sucedió, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso a mí me parece muy sorprendente que la directora siga haciendo esto. Y algo también que ella ha insistido, bueno, su representación ha insistido muchísimo en que quiere que vayamos al reclusorio sur. Hay un tema, obviamente, por pandemia, que hoy las audiencias se están llevando de forma virtual. Entonces, incluso el juez ha sido muy enfático en esta situación de es su derecho, a partir de que ya estamos en semáforo en verde, todavía se está pues el reglamento, digamos, establece que uno decide si puede ir, si quiere ir al reclusorio, presentarse físicamente o lo puede hacer de forma virtual. Entonces, la dirección o la representación de Notimex está insistente en que vayamos al reclusorio sur para hacer esta audiencia cuando hoy pues es un derecho que tenemos de no hacerlo así por el tema de sana distancia, de la pandemia y demás. Y entonces, no sé si bueno, ha habido algunos tweets de la directora en las que señala y boletines incluso que yo no quiero ir al reclusorio, que porque me estoy escondiendo, que estoy prófuga, en fin, en realidad todo lo que quiere la dirección desafortunadamente es mantener un espectáculo y seguir desacreditando un movimiento, de seguir con estas mentiras de, o sea, imagínense, ya me imagino el titular de su boletín o de la nota o de sus tweets el día, y que si lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque no tengo ningún asunto, también es parte del procedimiento. Entrando al reclusorio sur, así de lideresa del Subnotimex acusada y ya la van a meter a la cárcel porque sí combatimos a la corrupción. O sea, de verdad, perdón, a lo mejor que me ría, pero es que así está siendo la situación del manejo por parte de la dirección de Notimex sobre este caso, cuando de nuevo, y lo he dicho muchas veces, lo importante es resolver el conflicto laboral. Una huelga que ya se perfila a 2 años. El año pasado el presidente López Obrador dijo, esta huelga se tiene que resolver antes de la Navidad. Ya vamos para la segunda Navidad en campamentos. Pasaremos la Navidad ahí, el año nuevo, sin ingresos todo este tiempo, con lo que ha implicado de riesgo. Entonces eso es lo que no se puede permitir, pues. Entonces, más allá de la situación en particular que haya conmigo, el tema importante es que hoy, a casi 2 años de una huelga generada por una funcionaria pública, no se le está atendiendo, los trabajadores estamos siendo abandonados. No ha importado la situación económica, ni sanitaria, ni de ningún tipo para atender un conflicto que originó la directora de Notimex por no respetar la ley y respetar los derechos de las y los trabajadores. Eso es lo importante y eso es lo que deberíamos de enfocar, en lo que la directora debería de estar poniendo atención y gastando sus energías. Ya, gracias Adriana Urrea. Adriana, finalmente entonces, todo este asunto de desmadejar toda la corrupción que había o que hay dentro de Notimex, todo se reduce a que tú usaste información pública para publicarla en otro espacio, un YouTube o un no sé dónde. Todo el asunto de la corrupción se reduce a eso. ¿Esa es la demanda penal que tienes? Sí, exacto. Sí, y de hecho... Entonces, esos 2,000... Ese dineral que también te habían acusado de 2,400 pesos, ese ya ni siquiera lo incluyeron ahí. Ya no. Todo se reduce a eso. Pues sí. Alberto, estamos en problemas porque pues nos van a demandar también a nosotros. Quién sabe cuánta información pública hemos estado usando en todo este tiempo. Así que, pues bueno, es verdaderamente lamentable, como lamentable es que la directora de Notimex, San Juana Martínez, pues se haya negado una y otra vez a aceptar la solicitud de entrevista que le hemos hecho. Y aquí, en este momento, se la volvemos a hacer
a la directora San Juana Martínez. Le solicitamos una entrevista a la directora San Juana Martínez para que pues pueda rebatir o refutar lo que se está planteando aquí, toda la larga lista de irregularidades que hemos estado documentando a lo largo de estos años. Y de hecho le hice la propuesta, y se la vuelvo a sostener, de enviarle las preguntas. Si acepta, le puedo enviar todas las preguntas que le haríamos para que ella pueda preparar sus respuestas. No creo que lo va a aceptar, pero aquí está otra vez esta propuesta. Adrián Urrea, ¿qué es lo que entonces está deviniendo? ¿Qué pasa con la Junta de Gobierno de Notimex? Se había dado la última ocasión que recuerdo que el presidente se refirió a la Junta de Gobierno de Notimex en una mañanera, pues donde se le dio la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, de retomar este diálogo. ¿Qué ha sucedido ahí? Fíjate que eso fue parte del tema cuando nosotros respondimos la propuesta de la presidencia, que yo decía se nos cerró todo el diálogo porque se cancelaron esas reuniones también con la Junta de Gobierno. Debo decir que el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Esteban Vázquez, si no me equivoco de su apellido, tenía mucha disposición para llevar a cabo esto, y de hecho nos manifestó en diferentes momentos que el canciller también estaba dispuesto a colaborar para que avanzara el tema de la Junta de Gobierno. Pero el día que teníamos esa reunión se canceló de forma imprevista. Y simplemente nos dijeron que el tema había escalado y que no se iba a llevar a cabo la Junta. Hoy estamos nuevamente tratando de restablecer este tema de la Junta de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, porque en ese momento también ya terminaba la presidencia de la Cancillería dentro de la Junta de Gobierno. Entonces, necesitamos hoy volver a convocar a la Junta de Gobierno para volverle a dar presidencia, y entonces que podamos convocar y abordar los temas que nos interesan en torno al conflicto laboral. Entonces, hoy estamos buscando ese diálogo, estamos teniendo acercamientos con el titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, que sería el integrante de la Junta de Gobierno de Notimex, para ver cómo podemos retomar esta situación. Entonces, esa es la parte que tenemos, digamos. En la parte jurídica del conflicto laboral estamos avanzando, como les decía, teniendo los laudos, y también ya interpusimos un amparo para pedir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que nos dé el laudo de la demanda de imputabilidad, porque ya pasó un año de que nosotros interpusimos esa demanda, la interpusimos en noviembre del 2020, ya obviamente estaríamos por mucho fuera del plazo para que ellos emitieran el laudo, y dada esta cuestión de no avanzar en la parte política, pues para nosotros es importante avanzar en la parte jurídica, y por eso interpusimos este amparo. Entonces estaríamos esperando la resolución del mismo. De acuerdo a las fechas establecidas, podría ser para el mes de enero que pudiéramos tener algo, y pues mientras desahogar esta parte penal. Entonces estamos trabajando en los diferentes ámbitos, político, laboral, jurídico, y atendiendo estas acusaciones penales, pues porque no podemos quedarnos detenidos. Recordar que somos cerca de 100 trabajadores los que estamos en huelga, pero no solo somos 100 trabajadores, somos cerca de 100 familias que estamos enfrentando esto desde pues ya casi 22 meses, que son los que cumplimos este diciembre. Adriana, entonces, para puntualizar entonces, esta audiencia en la que supuestamente te vincularon, pidieron la vinculación a proceso en contra tuya, no se llevó a cabo por completo, se pospuso, se tiene una idea de para cuándo, y no sé hasta qué punto se ha planteado alguna necesidad de que se revisen las cuentas de la agencia, porque están en huelga. Legalmente no puede haber operaciones dentro de esta agencia informativa, como no la puede haber en ninguna entidad, ni pública ni privada, que esté sujeta a un movimiento sindical de esta naturaleza. Y sin embargo, el dinero, el presupuesto que se ha asignado a la operación de esta agencia se ha gastado. O sea, ¿en dónde quedó el dinero? Si hubiera un tema que tendría que investigar, es justamente en dónde San Juana Martínez ha gastado estos cientos de millones de pesos. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Para qué?
en qué se ejercieron. ¿Hay alguna forma de saber qué pasó con este dinero? Sí, sobre lo de la audiencia, efectivamente quedó suspendida porque nosotros pedimos un plazo para dar respuesta a esto. En ese momento, sobre lo que me acusaron, lo que me presentaron, yo podía dar respuesta y pedir al juez si en ese momento quería que determinara qué pasaba con el asunto, pero pedimos tiempo para poder también nosotros dar una respuesta sobre lo que consideramos conveniente y presentar también elementos que sustenten esta respuesta. Entonces se va a retomar la audiencia el próximo miércoles a las 6 de la tarde. 6 de la noche vamos a concluir y ese día el juez ya nos dirá qué va a pasar efectivamente si hay una vinculación a proceso o no. ¿No? Que de nuevo no tendría por qué espantarnos ese proceso porque podría ser un proceso normal dentro de una investigación. Y sobre el recurso, nosotros estamos también, como parte de estos trabajos que estamos haciendo, hemos venido interponiendo nuevas denuncias contra la dirección de Notimex ante la Secretaría de la Función Pública justo por desacato a órdenes pues jurídicas, en este caso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por no respetarse la huelga, desacato incluso al propio presidente por todas las veces que ha dicho que se resuelva el tema y no se resuelve, y también hemos metido una denuncia sobre el tema de los recursos por esta situación que comentas. Es ilegal. En esos términos es ilegal que la dirección esté gastando el presupuesto de Notimex habiendo una huelga y además gastando el tema de sueldos y salarios que corresponden a todos los trabajadores, incluyendo los que estamos en huelga, que no estamos recibiendo nada, pero ese dinero no está. Entonces, interpusimos ese recurso en la Secretaría de la Función Pública, aún no tenemos respuesta, estamos esperando esa respuesta, pero también estamos buscando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores que puedan finalmente llamar a cuentas a San Juan de Martínez. Recordemos que la ley que crea Notimex establece que la directora debe de comparecer ante el Congreso por lo menos una vez al año y esta es un mandato que no ha cumplido desde 2019, que fue cuando llegó. Entonces, hoy los legisladores tienen la posibilidad también de pedirle cuentas a la directora y también de poder solicitar a la Auditoría Federal Superior de la Federación que vea qué pasó con esto. Hay que recordar que en el último reporte o en la última inspección que hace la auditoría, no pudo llevar a cabo la auditoría porque supuestamente estaba en huelga. Entonces la huelga la ocupan a conveniencia. Si es algo que tienen que dar de rendición de cuentas, la empresa dice que no puede dar información porque está en huelga. Sin embargo, sí sigue operando, sí siguen pagando salarios, sí siguen desviando ese recurso. Entonces, estamos viendo todos los diferentes caminos porque sí es, por supuesto, para nosotros es importante que ese dinero tendría que estar en la agencia porque al final podría ser la diferencia para poder cumplir con lo que les corresponde a los trabajadores una vez resolviendo el conflicto laboral. Entonces, estamos esperando, viendo cuál va a ser la mejor vía para poder hacer esta solicitud, pero de nuevo estamos viendo por diferentes dependencias. Adriana Urrea, en este hilo de tweets que publiqué este fin de semana y que pues me mereció una andanada pero brutal de troles y de bots. Hay más de 2,000 que se tuvieron que limpiar de mi cuenta y como es común siempre con un lenguaje soez y vulgar para cuando uno se mete con San Juana o con otro señor ahí, Tito Zurita, inmediatamente vienen así los troles y los bots de... Sí, como muy vulgares, muy soeces, pues, ¿no? Agresivos. Sí, muy agresivos. Pero bueno, más allá de eso ya sabemos que así funciona y no nos hace problema. Como ahorita también en el chat que de pronto llegaron cuentas que también sabemos que cuando abordamos este tema o cuando te vamos a entrevistar, cosas así suceden. Pero podemos nosotros considerarlo también como gajes ya del oficio en este mundo de las redes sociales y demás. En los cuestionamientos que yo hago, Adriana, también hago cuestionamientos de
si se habla desde hace 3 años de que entró San Juana para combatir la corrupción, ¿cuáles son los resultados en términos reales de ese combate a la corrupción? O sea, si en estos 3 años todo se traduce a que tú usaste información pública de Notimex para publicarla en otros, yo cuestionaba, bueno, no solamente es qué pasa con el señor Conrado, que era el secretario general del SUT Notimex, ¿por qué nunca lo menciona San Juana Martínez? No aparece nunca en ningún tuit que ella publica. ¿Por qué no se habla de cuánto dinero sustrajo? ¿Cómo si él y el administrador controlaban un recurso? Pues que nos digan en qué se gastó, cómo se gastó, dónde está el señor Conrado, cuál es el proceso penal que se le está llevando a cabo. ¿Qué pasa con los antiguos directores de Notimex que manejaron todos esos recursos año con año que les fue presupuestado en los sexenios anteriores? Pues no, hay un montón de información que no sabemos. El tema se centra luego en tu persona o en otros. Finalmente, en términos reales, Adriana, y ya para cerrar la entrevista, ¿cuáles son los resultados del combate a la corrupción que se ha hecho durante la administración de San Juana Martínez? Pues hasta ahora resultados como tal no hay ninguno, más que el desmantelamiento y la no operación de la agencia, desafortunadamente, a partir de esta mala gestión que ha habido por parte de la dirección de Notimex. Ay, perdón. Efectivamente, como tú bien dices, hasta el día de hoy no ha habido ningún procedimiento abierto contra el anterior secretario general, Conrado García, que las únicas veces que la menciona la directora es para vincularme incluso sexualmente con él. Es de verdad muy lamentable que lleguen a este nivel de comentarios, pero bueno, es para la única forma en que lo mencionan. Debo decir que hay una denuncia contra Conrado García, pero que no la estableció San Juana Martínez. Esa denuncia ¿por qué lo comento? Porque las veces que San Juan ha mencionado que hay una denuncia contra Conrado García, menciona esta carpeta de investigación que tiene fecha de 2014. Es decir, fue de un trabajador que interpuso una demanda con Conrado porque estaba en desacuerdo con su forma de elaborar y porque al temas específicos del compañero con Conrado e interpuso esta demanda de 2014. Entonces San Juana retoma esa carpeta y dice, está investigado. No ha habido ningún proceso abierto, más allá de lo que llegó a publicar en Función Pública, que hasta el día de hoy sabemos no hay nada de resolución en la Función Pública contra Conrado García específicamente. Supuestamente también había un proceso en la unidad de inteligencia financiera que le habrían congelado sus cuentas, pero al final se las descongelaron porque tampoco había como elementos. Y eso es lo que a nosotros se nos hace más extraño. Y no recuerdo si haberles comentado esto antes, pero cuando llega San Juan Martínez en marzo de 2019, pues llega inmediatamente a cortar a la cabeza del sindicato y obviamente con la amenaza directa contra Conrado García que estaba en ese momento. A nosotros lo que nos pareció muy sorprendente es que Conrado desde ese momento ya no hizo ninguna gestión por los trabajadores. O sea, él se lavó las manos y dijo, yo ya no me meto, ustedes defiéndanse. Esas fueron sus palabras, ustedes defiéndanse. Él se hizo para atrás y al final huyó. Él desapareció de la agencia, o nosotros ya no tuvimos, o al menos yo ya no tuve, y la mayoría de mis compañeros no tuvimos conocimiento o de dónde estaba él, en mayo de 2019, porque era cuando nosotros decíamos, ¿dónde está? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y dónde está la dirigencia sindical? Bueno, en mayo se desaparece y a Conrado no le suspendieron su salario hasta el mes de agosto de 2019. Es decir, él ya no estaba, ya no venía, ya lo habían acusado, pero le seguían pagando. ¿Y cuándo le dejaron de pagar? Cuando nosotros como sindicato dijimos y expusimos esa situación.
Entonces, ¿qué nos deja ver? Por supuesto, que o da a sospechar que había un acuerdo entre ellos para poder hacer toda esta situación, porque además fue muy evidente cuando se va Conrado, él de forma también irregular deja a un sucesor sin que los trabajadores supiéramos, deja a un sucesor. Y ese sucesor también lo despiden y también le hacen todas estas cuestiones. Entonces, básicamente pareciera, o nuestra lectura ha sido que habrían llegado quizás a un acuerdo con Conrado de no tocarlo, de no hacerle nada, pero que tampoco permitiera que los trabajadores hicieran algo o asumiendo que no íbamos a poder defendernos una vez que él saliera, porque efectivamente no hay ningún procedimiento en contra de él. Y lo que recién sabemos sobre exdirectores es que simplemente se mandó a llamar al exdirector Alejandro Ramos, a la Secretaría de la Función Pública y directivos que estuvieron en su administración, pero desconocemos cuáles sean las acusaciones y realmente si haya elementos de prueba. Al menos, digo, basándonos en mi experiencia y los elementos de prueba que ha habido sobre mi caso, que no ha habido nada, no me extrañaría que también sean denuncias que no tengan fundamentos. Pero bueno, lo cierto es que a casi 3 años de haber llegado San Juana Martínez, hoy no hay ningún resultado sobre combate a la corrupción, no hay ninguna sentencia, no hay ningún proceso. Lo único que hay, de nuevo, es una agencia cerrada con trabajadores en la calle por su mala administración y porque decidió no respetar la ley y los derechos de los trabajadores. No, bueno, también hay una directora que está empeñada en sus propios afanes personales y de venganzas, quién sabe por qué razones, porque no encuentro yo otra lectura para entender estas acciones en los últimos 3 años de la directora de Notimex, San Juana Martínez, que pues, y se ha notado no solamente en tu caso, Adriana, sino en otros colaboradores que ella invitó a trabajar y luego los echó. Exacto. Así de simple, o sea, ella, pues, inclusive a amigas cercanas a ella las echó, despidieron a una trabajadora que estaba embarazada, violaron todos sus derechos, se ha cebado con las mujeres, por cierto, tiene esa característica, no solo desde ahorita, sino hace tiempo, pero bueno, es otra historia. Así es que, pues, lamentable, Adriana, lo que está sucediendo, lo que sigue ahora mismo en Notimex, y también más lamentable que, pues, desde los altos mandos el presidente de la República no se dé cuenta de que lo están desobedeciendo. Ya. Sí, Adriana, pues ya para despedir, Adriana, pues nada más sigue habiendo señalamientos y de hecho decían, ¿y por qué no le preguntas de sus viajes? ¿Y por qué no le preguntas? Mire, ya lo hemos hecho quién sabe cuántas ocasiones, ¿no? Finalmente, el dato duro es, pues si se está combatiendo la corrupción, pues ¿dónde están los resultados? 2, ¿por qué no se le hace una auditoría a Notimex, a esta administración? Hablando del combate a la corrupción, ¿por qué no se le hace una auditoría a Notimex 2019, 2020 y 2021? Creo que sería también muy saludable. Adriana, para terminar, otra vez, disculpa la insistencia, pero bueno, voy a asumir que eres una corrupta y que te la pasaste viajando a Rusia y a Timbuktu, en todas estas campañas fotográficas que hay, para pues señalarte una y otra vez. Si puedes explicar a la audiencia esas fotografías de todos esos viajes con los que te beneficiaste de una agencia de noticias. Sí, claro, y muchas gracias por darme la oportunidad también de aclarar esa situación. Pues efectivamente sí hizo esos viajes, pero como parte de coberturas informativas, que es muy diferente a lo que quiere señalar la empresa de que yo viajaba por el mundo con cargo al erario sin trabajar. Obviamente no. Todos esos viajes fueron asignados por mis jefes, para coberturas específicas. Por ejemplo, en una de las fotos que más ha difundido San Juana es una donde estoy incluso con la cabeza cubierta. Estoy en Israel. ¿Por qué estoy en Israel?
porque había una cobertura para poder hacer un acercamiento diplomático incluso, que nosotros pudiéramos conocer qué sucedía en Israel previo a un encuentro de funcionarios entre los dos países. Entonces, nos llevaron a conocer parte de su estructura económica, cuestiones, programas de gobierno, y parte de esto pues también era conocer Jerusalén específicamente. Entonces, obviamente no tengo los recursos, soy reportera, soy una reportera mortal, que no tengo la oportunidad de ir a Israel cada vez que se me da la gana. Entonces, aprovechando pues esas coberturas, evidentemente, pues uno aprovecha para tomarse las fotos y publicar, pero todo fue como parte de una cobertura informativa. Hay otros, por ejemplo, que en las que me mandaron a cubrir al presidente, a cubrir una gira presidencial por diferentes países, es decir, y además ustedes lo saben bien, las personas, los periodistas y más cuando se trata de coberturas como las de presidencia, pues vas a un lugar y estás unos minutos y luego te vas a otro lugar y vuelves a estar otros minutos y ya agarraste el avión para irte a otro lugar. O sea, es realmente muy poco el tiempo que tienes para poder disfrutar una ciudad. Pero resultaba que en esas, en alguna de esas coberturas, pues pasábamos la noche de un día a otro. Entonces, aunque fueran las 2 de la mañana, salías a conocer el lugar porque son lugares que no conoces. Y por eso de ahí, pues salían algunas de estas fotos. Pero... y bueno, eso lo hacen todos los reporteros. Imagínense ustedes, como digo, viajar por trabajo a un lugar súper lejano que no se conoce, que no sabes si vas a regresar, pues lo menos que haces es darte la oportunidad para conocer algo de esto y tomarte ese recuerdo. Eso era lo que pasaba. Ya. Pero no es que yo dijera, imagínense, es que realmente me sorprende cómo la directora de Notimex y sus directivos ven, yo me sorprendo de la capacidad que yo tenía de decir, mándenme a ese viaje, yo quiero ir a ese lugar y páguenme todo. O sea, realmente me parece irrisorio esta situación, porque no, era una reportera que cubría y que además, por ejemplo, de estos viajes, y déjame decirte algo, muchos de estos viajes que se han difundido son fotografías que yo llegué a hacer de viajes con mi familia, a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí ya se están metiendo a otra situación que pasa pues de la parte laboral. No hicieron esa separación de cuáles viajes eran laborales y cuáles no, y no es porque yo tuviera esta cuestión de decirle, además imagínense en un órgano de gobierno en donde hay tanta burocracia de todos los procesos, que yo le dijera al de administración o a mi jefe, dame recursos porque me voy a ir de viaje. O sea, no era así. Yo no decidía los viajes, los jefes determinaban a qué reportero iba a qué viaje, a coberturas. Ellos hablaban en la denuncia que me presentaron en la función pública de 20 viajes y que supuestamente yo no habría hecho nada. Yo presenté todas las notas que hice de cada viaje. De 20 viajes, yo escribí y mandé para Notimex cerca o más de 160 notas de esos 20 viajes, y todas las pude comprobar de enviadas a la agencia, a los correos de la agencia, y muchas de esas notas fueron retomadas por muchos medios durante ese periodo. Entonces, no es, ojalá fuera así de fácil como lo plantea la directora, de que yo hubiera viajado a donde yo quería con el dinero que yo pedía a la agencia, pero desafortunadamente no era así. Yo era una simple trabajadora, reportera, que por las características mías, de mi formación, porque a veces muchas de esas coberturas eran en otro idioma, eran en inglés, y yo podía hacer esas coberturas, por eso es que me mandaban. Entonces, nada más, esa era la situación. Pues Adriana, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y pues vamos a seguir ahí en comunicación a ver qué sucede. Ojalá el presidente pues ya tome una determinación y tome ya las riendas de esta agencia y haga ahí cambios y ajustes importantes.
Por lo pronto, pues te mandamos un saludo y otro saludo también a las compañeras que están allí en huelga, a los compañeros que están allí en huelga en los campamentos desde hace casi ya 2 años. Muchísimas gracias y ojalá sí, ahora sí nos hagan milagros de Santa Claus de no pasar el año en huelga, pero bueno, aquí seguimos. Muchas gracias, chicos, como siempre, por el espacio. Les mando un abrazo. Otro abrazo, Adriana. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias.